La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la paz interior y el propósito de vida. Es algo que ya se argumentaba en el libro El monje que vendió su Ferrari de Julian Mantelet. Pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Es el villano de la historia o simplemente un actor secundario en nuestra búsqueda de la felicidad? A su vez, Robert Kiyosaki en Padre Rico y Padre Pobre nos dice que el dinero es una herramienta y como toda herramienta, su valor depende de cómo lo uses. Hoy, en este capítulo, exploraremos cómo nuestras creencias, miedos y limitaciones moldean nuestra relación con el dinero y cómo podemos transformarla para vivir una vida con libertad, autodeterminación e independencia. Según estudios y encuestas realizados por organizaciones como Financial Health Network o The Money o Financial Behavior Study, las creencias limitantes más comunes incluyen concepciones como que el dinero es malo o corrupto, pues aproximadamente un 30% de las personas asocian el dinero con algo negativo, lo que impide buscar oportunidades precisamente para generarlo, para afianzarse en él. O también existen otras creencias como lo son no soy bueno con el dinero, donde cerca del 40% de los adultos admiten sentirse inseguros o incapaces de manejar sus finanzas. También hay concepciones como que el dinero es escaso, donde alrededor del 50% de las personas creen que nunca tendrán suficiente dinero, lo que lleva a tomar decisiones basadas en el miedo. Esto es fundamental entenderlo, porque nos quiere decir que precisamente hay una concepción negativa de tajo con respecto al dinero. Hay inseguridades, hay miedos, hay limitantes o inclusive hay consideraciones donde se tiene un imaginario donde el dinero se cree que no es para esa persona. Esa persona considera que el dinero es completamente negativo y que debe evitarlo a toda costa, o que inclusive no podría manejarlo porque no es capaz de tener las herramientas suficientes para llevar una adecuada administración. Esto nos dice mucho con respecto a cómo tenemos una relación con el dinero y cómo ese dinero precisamente que va llegando a nuestras cuentas a través de nuestros trabajos o nuestras inversiones o nuestra actividad en general económica que llevamos allá a cabo en el mundo real, pues va a incrementarse. También hay un impacto en las decisiones financieras. Otro estudio de Cloud Consulting Group revela que cerca del 65% de las personas toman decisiones financieras basadas en emociones como el miedo, la ansiedad, la culpa, en lugar de enfocarse en lo racional, en tener la cabeza lo suficientemente fría y las emociones lo suficientemente controladas para tomar decisiones acertadas. Esto no es nada fortuito y no es solamente que involucre el campo de las relaciones económicas, esto involucra el campo cultural, el campo político y otra serie de campos. Pero particularmente en el campo financiero, pues juega también un papel fundamental. Si las emociones como el miedo, la ansiedad y la culpa están constantemente dando vueltas en nuestro ser al momento de querer tomar una decisión, pues muy seguramente esas decisiones van a estar tomadas bajo la prevención, bajo buscar una zona segura, bajo no tomar riesgos, bajo pensar constantemente que la decisión que vamos a tomar seguramente va a ser inoportuna. Y esto nos dice mucho, porque precisamente lo primero que podríamos hacer es tener, en la medida de lo posible, un control asertivo con respecto a esas emociones antes de tomar decisiones financieras, para tomarlas de forma más adecuada y de forma muchísimo más acertada. Y fíjense que el 70% de las personas encuestadas en ese estudio que les acabo de nombrar admitió que sus creencias sobre el dinero fueron aprendidas en la infancia y nunca las cuestionaron. Esto quiere decir que precisamente los procesos de socialización primaria, que son aquellos que se llevan a cabo con nuestra familia, con nuestros amigos más cercanos, pero también con nuestro colegio, pues van conformando esa noción del ámbito económico, de cómo se maneja el dinero. Y puntualmente en Latinoamérica y seguramente en Colombia, ustedes no escatimarán en tener asertividad con respecto a esto, pues nos limitamos muchísimo más a hablar de este tema, ¿no? Hablar del tema financiero. Es un tema que se convierte en un tabú. Uno normalmente, desde el aspecto cultural, pues no habla con la familia sobre el dinero. No habla de la familia con la familia sobre el tema político, sobre el tema social, sobre el tema cultural. A grandes rasgos, son temas que se convierten en tabú y que son absolutamente necesarios hablar, ¿sí? Porque al hablar del tema económico, pues precisamente empezamos a echar raíces sobre cómo es que se origina el dinero, cómo es que se crea el dinero, cómo se debe quizás manejar el dinero, ¿cierto? Y cómo es que se debe procurar por
preservar el patrimonio, si ya se tiene un patrimonio, o hacer crecer ese patrimonio. Y es algo que en muchos lugares se evita. Aquí lo que nos dice este estudio es que el 70% de la población pues evita cuestionar o evita hablar con respecto a esos temas desde la casa, ¿cierto? Y son temas que se inculcan de la infancia. Aquí nuevamente pues hay un tema que es primordial analizar, y es que muchos de nosotros pues desafortunadamente no hemos aprendido el tema de las finanzas sino hasta una edad bastante avanzada, ¿no? Es decir, llegamos a los 20 cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a camellar y empezamos a darnos cuenta que hay un dinero entrando en la cuenta, ¿cierto? Un dinero que se va gastando, un dinero que se acaba, y muchas veces ese dinero no llega a final de mes, y ahí es donde te empiezas a cuestionar y decir, uy, caramba, pero yo no sé cómo manejar el dinero, cómo administrarlo, cómo hacer para que el dinero llegue a final de mes. Y no solamente eso, porque se convierte en una circunstancia de sobrevivencia, sino que también a veces uno empieza a cuestionarse cómo hacer crecer el dinero, y son cosas que nuevamente no se nos enseñan, ¿sí? Por defecto, por dificultad, porque de pronto en el ámbito del colegio y de la familia estos procesos de socialización a partir del dinero son vistos como un tabú, ¿sí? Seguramente tampoco se quiere que se sepa muchos con respecto al dinero, ¿no? Una persona con conocimiento es una persona peligrosa, ¿no? Una persona que sabe y que toma decisiones con respecto a lo que sabe y que es capaz de analizar lo que ocurre allá afuera, pues es una persona normalmente peligrosa para el contexto social, ¿no? Se quiere más bien que las personas sean en cierta forma ignorantes, ¿no? Que no tomen decisiones, que no tomen partido, que no analicen, que no juzguen, que no tengan un criterio, que no sean críticas, ¿cierto? Entonces aquí es fundamental este dato que nos da este estudio, ¿no? Pero fíjense que también hay otro dato que nos bota este estudio que es fundamental, y es que solo el 20% de las personas se sienten seguras al invertir, mientras que el resto evita hacerlo, pues básicamente por miedo a perder dinero. Esto nos quiere decir que de tajo nuevamente, con la encuesta anterior vamos viendo esa relación entre las emociones negativas, emociones del plano negativo, con respecto a las formas en las cuales tomamos decisión, tomamos partido, jugamos, ¿no? Actuamos. Y esto es fundamental entenderlo, porque no estás tú solo, no estás tú sola allá del otro lado de la pantalla viendo este video, sintiendo seguramente ansiedad, sintiendo seguramente un miedo, un temor, dudas con respecto a dónde invertir, por qué invertir, cómo hacer crecer ese patrimonio, cómo preservar ese patrimonio, cómo multiplicar ese patrimonio. No estás solo. La encuesta misma nos dice que, en grosso modo, las personas pues se sienten pues inseguras, y que son muy pocas, por el contrario, las que se sienten seguras al momento de invertir. Estamos hablando que las personas que se sienten seguras al momento de invertir, de tomar decisiones financieras, son cerca del 20%. Son muy pocas. Pero hay que trabajar en ello, hay que trabajar precisamente en nuestras emociones, hay que trabajar en cimentar una base de conocimiento muy sólida que nos permita hacer análisis metodológicos y de conocimiento muy amplio que nos lleven a profundizar muchísimo más en la toma acertada de decisiones. Y aquí entramos con un tercer aspecto: las creencias y género. Un informe de Fidelity Investment encontró diferencias significativas en las creencias sobre el dinero entre hombres y mujeres. El 45% de las mujeres sienten que no merecen ganar más dinero en comparación con el 30% de los hombres. Esto seguramente viene muy denominado, muy marcado por un contexto cultural machista o patriarcal, seguramente, donde las mujeres han estado históricamente rezagadas con respecto a las formas en las cuales toman decisiones, ¿no? Y las formas en las cuales actúan. Seguramente allí ese miedo y ese sentirse que no hay opciones de ganar más dinero quedan todavía muy marcadas, y es algo en lo que podemos trabajar, es algo en lo que podemos seguir reformulando y transformando. Es la idea para que cada vez más el grupo poblacional, indiferentemente de su género, sienta más confianza en tomar decisiones acertadas y positivas con respecto a las inversiones, al manejo de sus finanzas. Y fíjense que aquí también hay otro dato muy importante, y es que las mujeres tienen un 20% más de probabilidad de evitar hablar de dinero o negociar salarios debido a las creencias limitantes. Esto nuevamente pues es un asunto muy marcado, ¿no? Que seguramente vamos viendo cómo se entrelaza también con ese proceso de socialización primaria, es decir, cómo nuestra familia
no se hablaba de dinero, y si escasamente se hablaba de dinero, pues seguramente quienes hablaban de dinero eran los hombres, ¿no? De pronto papá, abuelo, papá con hijo, pero papá con hija seguramente es un aspecto en términos genéricos mucho más escaso, ¿no? En términos genéricos, digamos. Obviamente no podríamos hablar de generalidades. Afortunadamente, seguramente ustedes del otro lado de la pantalla tendrán conocimiento de cientos de mujeres, ojalá, que este tema pues no les toca, ¿no? Este tema de hablar de dinero en la familia. Afortunadamente se habló de dinero, afortunadamente se habla de dinero, y afortunadamente se exigen mejores salarios, se exigen mejores negociaciones con respecto al salario que puede vengar una mujer, ¿cierto? Pero nuevamente son datos bastante interesantes sobre los cuales podemos trabajar. Ahora bien, creencias y nivel socioeconómico. Otro estudio de The Journal and Consumer Research mostró que personas de entornos bajos de ingresos tienen un 60% más de probabilidad de creer que el dinero es para los ricos y que ellos nunca podrán alcanzar la libertad financiera. Esto me hace recordar mucho, hace poco estaba escuchando un podcast sobre un surcoreano que vive aquí en Colombia, y es un tipo que se ha cultivado obviamente en ese entorno surcoreano muy rico en el tema de financiación, de inversión, de crecimiento, de apalancamiento, ¿cierto? Y está trabajando actualmente en Colombia en el tema de llevar la cultura de las finanzas desglosada, desmenuzada, ¿cierto? Con textos, con ejemplos, con su mismo diálogo y conversaciones a personas de escasos recursos, a personas que seguramente viven del día a día. ¿Para qué? Para sensibilizarlas con respecto a esto y darles las herramientas necesarias para que ellas y ellos puedan consolidar y crear un entorno más probable, más asertivo para ese crecimiento financiero, para entender que el dinero no es solamente para la gente rica. Lo que nos muestran seguramente algunos de los ricos dentro del aspecto positivo es que existen seguramente cientos, miles o millones de mecanismos bajo los cuales podemos preservar el patrimonio o hacer crecer el patrimonio. Y esta época, este contexto social en el cual estamos viviendo, pues nos va denotando también algo fundamental y algo hermoso, y es que el salto generacional en cuanto al ingreso per cápita está creciendo en cientos de lugares del mundo, ¿no? Personas que desde un entorno socioeconómico bajo van creciendo durante su vida y logran un ascenso en esa escala social hasta llegar a tener un capital bastante considerable. Cada vez son más personas. Y nuevamente, seguramente la invitación no es tener dinero por tener dinero, ¿no? El tener dinero, como lo dice precisamente Robert Kiyosaki, pues es una herramienta fundamental que nos permite tener tiempo, libertad de agenda, poder tener esa capacidad de construir y crear con ese tiempo, ¿cierto? Y no simplemente, pues, ser una máquina que cumple una serie de tareas monótonas para final de mes recibir un salario. Estos son datos también fundamentales que hay que tener en cuenta. Y fíjense que aquellos que crecieron en hogares con dificultades económicas tienen un 50% más de probabilidades de desarrollar miedo al riesgo financiero, lo que les impide invertir o emprender. Esto quiere decir que la dificultad económica puede estar necesariamente vinculada precisamente con el miedo, con el temor, con el riesgo a invertir en un balance del 50%. No es del todo notorio, hay personas donde o casos de vida donde seguramente un entorno socioeconómico cubierto de dificultades económicas, pues lo que hace es pujar para salir adelante, para crecer, para construir esos vehículos financieros y esas herramientas que provean de dinero para crecer, ¿cierto? Esto es un balance nuevamente basado en el estudio 50%. Creencias y cultura. Las creencias sobre el dinero también están influenciadas por factores culturales, como lo vimos anteriormente. En culturas donde el dinero es el tabú, como en algunos países latinoamericanos o también de Asia o inclusive de África, bueno, lo vamos viendo en todo, inclusive en Europa. En Europa también se convierte esto en un tema de tabú. Uno habla con los españoles y le dicen:
no hombre, pues aquí también no se habla de dinero, aquí también hay una visión negativa con respecto al dinero. El que tiene dinero es un avaro, el que tiene los medios es porque es un político, un ladrón, o como pasa en América Latina, que vemos una persona que tiene capital y muchas personas dicen, no, este tipo, esta tipa es traqueto. No, necesariamente no es así. Y entonces el tema del dinero pues se convierte en un tabú cultural. Y fíjense que el 60% de las personas evitan hablar abiertamente sobre finanzas, lo que perpetúa mitos y creencias limitantes. ¿Qué pasaría si en esas reuniones familiares, en esas reuniones con los amigos, tuviéramos esa apertura, no solamente para expresarnos libremente, que afortunadamente ya lo podemos hacer, ¿cierto? Expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, expresar nuestros inconformismos también, sino que también pudiéramos hablar del tema del dinero, ¿sí? De las finanzas, preguntarle al primo y decirle, oiga primo, he visto que usted está invirtiendo en compra de vehículos para alquiler, cuénteme cómo le va con ese tema, que hay que tener en cuenta, cuánto está ganando, cómo se mueve ese negocio, o hablar con el amigo y que el amigo seguramente es el tipo experto en criptomonedas, tiene un Bitcoin, ¿cierto? 2 Bitcoin y otra serie de criptomonedas y constantemente compra y vende y le va muy bien en ese entorno. Poder hablar tranquilamente sobre eso, ¿no? Delicioso, bacanísimo. A hablar con la amiga emprendedora que acabó de montar su laboratorio para producción de productos tecnológicos muy variados y que ya va a introducirse en un mercado latinoamericano muchísimo más amplio como el de Brasil o el de México. Y uno poder hablar tranquilamente con esa persona y decirle, oye, no, pero cuéntame, ¿cómo es el negocio? ¿Cuánto dinero está entrando? ¿De cuánto es la TIR? ¿Cuánto es tu retorno de inversión? ¿De cuánto es el ROI? ¿Sí? ¿Cuánto es ese porcentaje de crecimiento que estás teniendo al año? Yo quiero introducirme un poquito a eso, explícame. Hablar de esto seguramente, en vez de que se convierta, ya es un tabú, nos podría abrir la senda a crecer masivamente con respecto a un tema que ha quedado rezagado, ¿no? Que ha quedado oculto, que ha quedado permeado. Entonces también la invitación para ustedes que están viendo este contenido es háblenlo, dialóguenlo, ¿sí? Hablen sobre dinero, hablen sobre política, hablen de fútbol. No podemos evitar hablar de temas polémicos y más aún en estos tiempos que impulsan precisamente ese crecimiento individual y ese crecimiento colectivo. Son tiempos para crecer, son tiempos para hablar, para dialogar, para aprender. Si uno viene a la vida a quedarse cerrado, pues sería una vida muy amarga, ¿no? Uno viene a la vida a abrirse, a conocer, a experimentar, a dialogar, a intercambiar y seguramente no es de tener posturas apasionadas y recalcitrantes con respecto a que no, los ricos son gente envidiosa y la gente pobre es pobre por X o Y motivo y yo no dialogo ni con pobres ni con ricos, yo en mi clase y mi condición media estoy bien. No, hablemos con todos, dialoguemos y busquemos esos mecanismos en los cuales podemos intercambiar herramientas y opiniones y construir algo bien bacano, algo bien chévere, ¿no? Gran parte del arraigo cultural de una cultura de escasez la podemos rastrear en la forma particular en la cual se adoptó la religión católica en Latinoamérica y particularmente en Colombia, introducida bajo un imaginario de pobreza y menosprecio de la riqueza. Esto nuevamente es una concepción cultural que nos permite identificar por qué seguramente existe esa aversión al dinero, ¿no? Recordemos que durante los procesos de colonización no solamente se conquistaba el territorio, sino que también se conquistaba la mente, se conquistaba la cultura. Había un predominio con respecto a ciertas creencias e imaginarios sociales que impactaban grandemente y masivamente pues, a los círculos poblacionales, a las personas que están allí, ¿no? Y esto es un factor importante a tener en cuenta, porque entonces en ese sentido, al remitirnos en un panorama histórico sobre Colombia, pues nos damos cuenta que tuvimos un proceso de colonización por parte de los españoles que tenían una visión católica, donde esa visión católica pues predominantemente tenía un imaginario donde no se veía de forma favorable la riqueza. Pues bien lo dicen muchas personas que más fácil es acceder al reino de Dios si se es pobre. Esa frase marcó seguramente cientos de generaciones
poblacionales en nuestros países. Y bajo ese imaginario, pues se construyó toda una relación con respecto a las finanzas, con respecto al dinero que llegaba a nosotros y con respecto a las inversiones, con respecto al crecer. Ahora, tenemos ese caso, pero seguramente si lo analizamos desde otra connotación, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos tienen una visión constantemente favorable con la riqueza, incluso procuran por la multiplicación de la riqueza, así como lo tienen los anglosajones. Es decir, cuando los británicos también tuvieron este proceso expansionista de colonización, pues llevaron también un imaginario más plausible con respecto al dinero. Entonces es clave entender cómo esos aspectos culturales juegan un papel fundamental en la forma en la cual vamos viendo el mundo y vemos las finanzas, vemos el dinero, vemos la creación precisamente de esa herramienta fundamental, como le dice Robert Kiyosaki, que es el dinero. Ahora bien, estamos viendo el caso puntual de América Latina, de Asia, de África y ciertos países de Europa, pero también podemos ver el caso puntual de Alemania o Japón, donde tienen una cultura muy fuerte a partir de valorar el esfuerzo del ahorro, pero esa cultura fuerte a través de inculcar el ahorro constantemente, pues también viene acompañada de un miedo hacia el gasto o tomar riesgos financieros. Entonces aquí vamos viendo los contrastes, ¿no? Donde seguramente se introduce muy bien esa cultura del ahorro, de constantemente estar sacando un porcentaje del dinero que va ingresando y estar dejándolo allí preparado para canalizarlo en un excelente vehículo financiero, pues muchas veces viene acompañado del miedo, ¿no? De decir, caramba, yo ahorré durante X meses, ¿cierto? Cierta cantidad de dinero, pero ahora tengo una ansiedad en la hijo de madre, porque tengo esa cantidad que me costó mucho trabajo ahorrar y no sé en qué invertirla, y si me va mal, y si pierdo el dinero, y si por aquí no va la vaina, ¡tac! Eso le pasa mucho a los alemanes y a los japoneses. Y seguramente pues también a nosotros los latinoamericanos, ¿no? Pues nadie quiere perder dinero, por eso es fundamental informarse, estudiar, aprender, guiarse de las personas que ya llevan un amplio bagaje dentro de este universo de las finanzas. ¿Cómo las creencias afectan la riqueza? Un informe de The National of Economic Research encontró que las personas con creencias limitantes sobre el dinero tienen un 30% menos de probabilidades de acumular riqueza a largo plazo. Recordemos que acumular riqueza a largo plazo es uno de los vehículos fundamentales para crecer, y esto viene del interés compuesto, que ya lo decía Einstein, es una de las grandes maravillas del mundo, el interés compuesto. Y el interés compuesto pues es trabajar precisamente a través de pequeños esfuerzos, bien sean mensuales, sostenidos durante X tiempo, donde no se sustrae nada de las ganancias producto de ese esfuerzo, sino que se dejan acumular en un plazo de tiempo donde los rangos de crecimiento son exponenciales. Entonces existen creencias precisamente que son limitantes con respecto a esto, donde el dinero o la riqueza a largo plazo son mal vistas, son mal apreciadas. Pero fíjense que por el contrario, aquellos que trabajan en cambiar sus creencias y adoptan una mentalidad de abundancia, aumentan sus ingresos en un 20% en promedio a partir de unos 5 años o después de unos 5 años. Este estudio lo que subraya es que es fundamental la reconfiguración de las creencias, la configuración o reestructuración de esos imaginarios sociales para transformarlos precisamente en herramientas que nos permitan crecer. Pero ustedes dirán, oiga Luis, ¿qué es esa vaina de cambiar un imaginario? ¿Cómo se cambia un imaginario? ¿Cómo vamos a transformar una creencia limitante en una creencia abundante? Pues bien, al final del video les voy a explicar cómo se lleva a cabo este asunto. Las creencias limitantes sobre el dinero son un fenómeno global que afecta a personas de todos los niveles socioeconómicos, géneros, culturas, posiciones geográficas. Estas creencias no solo influyen en cómo las personas manejan sus finanzas, sino también en su capacidad para generar riqueza y alcanzar la libertad financiera. Sin embargo, te tengo una buena noticia, y es que estas creencias pueden ser identificadas, cuestionadas y por ende transformadas. Nada es sólido. Acuérdate de uno de los principios sociológicos claves. Todo lo sólido se desvanece. Y la neurociencia también nos lo asegura. La neuroplasticidad podemos
constantemente modificar esas conexiones neuronales y por tanto nuestros pensamientos, conductas y acciones para moldearlas en ese entorno en el que queremos actuar. Pero esto depende de objetivos claros, de bases muy sólidas, de saber a dónde queremos ir para empezar a trabajar en moldear, en reconfigurar toda esa cantidad de ideas que seguramente son nocivas por ideas posibles, posibilitantes, que nos ayuden a arrastrar con nuestro pensamiento nuestro actuar. Robert Kiyosaki nos habla de dos mentalidades, la del padre rico y la del padre pobre. El padre pobre decía, no puedo permitírmelo. Seguramente muchos de nosotros alguna vez nos dijimos, no puedo permitírmelo. O en nuestra familia lo escuchábamos cuando queríamos tener algo, cuando queríamos acceder a algo, seguramente se decía, no podemos permitírnoslo, ¿cierto? Pero fíjate, lo contrario aquí es lo que dice Robert Kiyosaki con respecto a su padre rico, quien en vez de decírselo, no puedo permitírmelo, se preguntaba, ¿cómo puedo permitírmelo? Y esto es clave en tenerlo en cuenta, porque en vez de tener una afirmación donde nos decimos no puedo de tajo, estamos haciendo un ejercicio cognitivo donde nos estamos diciendo que ya existe una limitante y al existir esa limitante pues no hay nada que hacer. Si esa limitante la cambiamos por una interrogante que nos aliente a generar contextos posibilitantes, como lo es la pregunta ¿cómo puedo permitírmelo? Caramba, eso nos impulsa a crear. Y recordemos que gran parte de la magia de la vida, de la magia del ser humano, de la magia de estar vivos es crear, es construir, ¿sí? Ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el meollo del asunto. Si convertimos esa limitante en una pregunta, caramba, vamos a crear muchas cosas. Obviamente, pues seguramente a la primera no nos va a venir la respuesta más fácil, ¿no? O sea, pues esto no es un camino fácil donde lleguen las respuestas por obra y magia del Espíritu Santo, no. Aquí hay que echarle cabecita, aquí hay que echarle leída, aquí hay que echarle análisis, aquí hay que charlar, aquí hay que compartir, aquí hay que debatir para construir esa respuesta de cómo puedo permitírmelo. ¿Cómo puedes permitirte cambiar tu vida? ¿Cómo puedes permitirte hacer esa carrera que quisiste hacer, que quieres hacer? ¿Cómo puedes permitirte tener esos ingresos que necesitas? ¿Cómo puedes permitirte ser libre financieramente a tus 30 años o a tus 25? ¿Cómo puedes permitirte tener aquellas cosas que has soñado, materiales, y ser eso que has querido ser? ¿Cómo? Pregúntatelo, llévate esa pregunta a donde quiera que vayas y seguramente vas a empezar a echar lápiz sobre posibilidades, ¿cierto? Esto nos dice que el lenguaje refleja creencias profundas sobre el dinero. Reconfigura ese no puedo por esa gran pregunta, ¿cómo puedo permitírmelo? Y a su vez, fíjate que también en El monje que vendió su Ferrari, el libro que citamos al principio de este podcast de Julian, allí podemos aprender cómo nuestras creencias son como semilla. Si plantas miedo, cosecharás escasez. Si plantas confianza, cosecharás abundancia. Nuevamente, toma cada una de estas palabras, cada una de estas frases y desmenúzalas, porque no es contenido basura o positivista en términos de lo que abunda hoy en día de solamente piensa cosas bonitas, haz cosas bonitas, ¿no? Dale una nueva configuración. Fíjate en la particularidad de cada una de estas frases, descompónela y analiza cómo, si creamos confianza, si creamos una cultura basada en un imaginario donde el dinero es bien apreciado como una herramienta de crecimiento personal del ser, pues vamos a cosechar abundancia. No solamente piénsalo, sino verlo en los ejemplos, en Robert Kiyosaki, en Julian Mantley, en cientos de ejemplos seguramente de esas grandes personas que están en tu barrio, que están en tu familia, que están en tu entorno, que
han hecho crecer cientos de cosas y de herramientas financieras con el pensamiento, con cultivarse, ¿no? No es estar en desconfianza AM, sino cambiarla por confianza AM o abundancia AM, como lo dice Sergio Fernández, que es otro personaje excelente que te invito también a escuchar allí en podcast. Sintonízate en esos canales en los cuales vas a provocar una resonancia y un cambio en el exterior a partir del interior. Y ya lo decía Arthur Schopenhauer, ¿cierto? En varios de sus textos filosóficos. Es clave trabajar en el interior para realizar en el exterior un ejercicio coherente, precisamente que nace de esos objetivos personales, de esos procesos de interiorización y de creación de ese mundo que está allá afuera. Imagina dos personas. Persona A cree que el dinero es malo y que los ricos son egoístas. Trabaja duro, pero siempre vive al límite, repitiendo: el dinero no es importante. Y la persona B cree que el dinero es una herramienta para crear libertad y ayudar a otros. Aprende sobre finanzas, invierte y toma decisiones conscientes. ¿Quién crees que tiene una relación más sana con el dinero? Las creencias no son hechos, pero pueden convertirse en profecías autocumplidas.